Bendiciones para todos. Vamos a la poderosa palabra de Dios porque el tiempo apremia. Hechos capítulo 2, verso 1, en el nombre santo de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 1, en el nombre de Jesús. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Digan conmigo: cuando llegó. Diga: cuando llegó. Diga: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Efesios 5:27. Rápidamente, por favor, dice: a fin de presentársela a sí mismo. Diga: una iglesia gloriosa. Diga: una iglesia gloriosa. ¿Dónde está esa iglesia gloriosa? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Declara diciendo: sino que fuese santa y sin mancha. Repite 2 veces la palabra mancha. Indica que aquí hay una limpieza por la sangre preciosa de Jesucristo. Quiero dar como tema en esta noche: una iglesia gloriosa. Pónganse cómodos, por favor. Dios les bendiga. La palabra todos es un pronombre indefinido. Todo significa, pudiéramos usarlo de esta forma: todos es cada uno, ya que en la acción de adoración es individual, incluyendo la salvación. Ni el Padre dará cuenta por el Hijo, ni el Hijo dará cuenta por el Padre. Cada uno dará cuenta por su alma. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los que creyeron, todos, digan todos los que creyeron, cada uno, diga cada uno, otra vez diga todos los que creyeron, cada uno tenía un corazón y un alma. Cada uno debe orar, cada uno debe ayunar, cada uno debe vigilar, cada uno debe ofrendar, debe diezmar, cada uno debe de ser santo, cada uno debe perseverar hasta el fin, cada uno debe vivir en santidad. Así esté rodeado de pecado, cada uno debemos de vivir en santidad. Cada uno tiene que escapar por su vida. Y la Biblia dice: y perseveraban unánimes juntos. Unánimes juntos en un mismo espíritu se refiere a la unidad de pensamientos y sentimientos entre un grupo de personas donde todos están de acuerdo y comparten la misma opinión o perspectiva. En el contexto cristiano, esta frase, a menudo encontrada en la Biblia, enfatiza la importancia de la armonía, la concordia y la ausencia de divisiones entre los creyentes. Para ello tenemos que hablar un poco en base a lo que es la identidad. El concepto de identidad, yo muchas veces estoy hablando de este punto. El concepto de identidad que refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo o
o grupo de individuos del resto, es a partir de esta que las personas logran distinguirse del resto. Y esto depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive. Un problema que surge es que existen las identidades personales y a la vez las colectivas, por lo que muchas veces las personas pueden entrar en un conflicto por las diferencias existentes. Es la identidad la que moldea a las personas, lo que determina sus gestos, necesidades, prioridades y acciones. En los últimos tiempos se habla dentro del ámbito civil de la identidad personal, que alude en primera instancia al nombre y apellido que cada persona ha recibido. De esta manera una persona puede ser diferenciada del resto de los demás, del resto de personas. Con los avances de la tecnología es importante el incremento de la población a nivel mundial. Se ha implementado nuevos elementos que permiten diferenciar a una persona de otra, como lo son las huellas dactilares, el ADN. También la identidad personal puede referirse a cuestiones más bien vinculadas con la cultura, como lo que son profesión, las habilidades, las etnias, la religión, la actividad laboral, la personalidad, asimismo como los gestos o el comportamiento. ¿Por qué es necesario nosotros hablar de identidad? Porque estamos hablando de una iglesia gloriosa. Aquí estamos nosotros ocupando este lugar, es como el cuerpo de Cristo, porque como el cuerpo del Dios viviente hemos ocupado estas instalaciones durante estos 3 días para que la gloria de Dios descienda del cielo y Él sea quien ministre sobre cada uno de nosotros. Es necesario informar al mundo de que hay una iglesia en el mundo, la cual lleva el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se están preguntando cuál es la iglesia del Señor, y queremos dejar bien claro a todos los presentes y a través de las redes que la continuación de la iglesia primitiva es la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Cuando Cristo aparece, divide la historia. Por eso siempre se habla de AC, que es antes de Cristo, DC, que es después de Cristo. Esta iglesia lleva el ADN de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la iglesia del Señor Jesús? La Biblia nos habla muy claro. En San Mateo 10, 1 al 4, dice allí el origen de la iglesia primitiva. La palabra primitiva significa primera iglesia. También la Biblia nos habla en Efesios 4:11. Nos habla en 1 de Corintios 12:28. Y en San Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 19. ¿Quién fue la iglesia primitiva? Fueron los apóstoles. ¿Dónde nació la iglesia primitiva? La Biblia dice que nació en Jerusalén. Eso está en Lucas 24, 47 y en Hechos 1:8. ¿Y a qué hora nació la iglesia primitiva? A las 9 de la mañana, Hechos 2:15. ¿Y cuándo nació la iglesia primitiva? Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Cuándo nació la iglesia primitiva? Cuando llegó el día de Pentecostés. Ahí tiene el origen esta iglesia. La pregunta se responde con esa misma pregunta. ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? La iglesia depende directamente de Cristo, donde el Espíritu Santo es el mediador, el cual se expresa en la coordinación de los diversos dones y servicios de la iglesia, cuyo fin es perfeccionar a los creyentes para la obra y ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es de Jesucristo,
y está basada en la voluntad soberana del único Dios inmortal, invisible, indivisible e insustituible Dios. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios omnipotente porque está en todas partes. Es el único Dios omnipresente. Omnipresente porque está en todas partes. Omnipotente porque todo lo puede. Omnisciente porque todo lo sabe. Y el único Dios omnibenevolente porque es el único Dios bueno que yo conozco. No conozco otro Dios bueno, solo nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está basada en la voluntad soberana de Dios. Esto indica que ningún miembro de su cuerpo actuará conforme a su voluntad, sino la voluntad de su Santo Espíritu. La iglesia es de Jesucristo porque Él la creó y Él la formó y Él la compró con su propia sangre. Él no quitó sangre ajena. Ya no es con sangre de corderos, ya no es con sangre de carnero, ya no es con sangre de novilla, ya no es con sangre de palomino, ya no es con sangre de ningún toro. Cristo apareció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él trajo su propia sangre, Él se ofrendó para nosotros. Juan dice que ha dado a su Hijo unigénito. Él es la ofrenda perfecta. Jesús es el regalo de Dios. La iglesia como organización espiritual, pero con un carácter social, eso indica el servicio de este pueblo. De manera que nuestras peleas no son carnales, nuestras peleas son espirituales. Nosotros no sabemos pelear a los golpes. Nosotros no peleamos con nadie con piedra, ni tampoco con espada. Nosotros peleamos con nuestras rodillas, levantando manos santas. Es la identidad de esta iglesia, porque ella se identifica con el poder del Espíritu de Dios. Y sin estas normativas que establece la palabra de Dios, esto ya no sería iglesia, dejaría de ser iglesia. Pero para seguir siendo iglesia debe de seguir orando, seguir ayunando, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Es lo que dice la palabra de Dios. Para seguir cumpliendo años como iglesia hay que mantener la identidad de iglesia. No podemos seguir cumpliendo años, celebrando aniversarios como iglesia si nos olvidamos de los principios de Dios. Si hacemos a un lado lo que Dios estableció como el cuerpo de Cristo. Muchas organizaciones hace años eran organizaciones religiosas conservadoras, que su identidad estaba con Dios, se parecían a Dios en muchos aspectos, pero a medida de que ha ido pasando el tiempo, el propósito de captar personas, el propósito de adquirir grandes edificios o cuantiosas sumas de dinero por las personas que formarán parte de esa organización, y al aplicar normas de santidad, entonces hay que bajarle un grado a la santidad.
bajarle un grado a la oración, bajarle un grado al ayuno, bajarle un grado a los diezmos, bajarle un grado a las vigilias, bajarle un grado fidelidad a su esposa, bajarle un grado a las normas de santidad para poder seguir funcionando, porque entonces se queda solo. Pero queremos decir algo, la gente está preguntando, ¿y qué es lo que le están haciendo ustedes a esta iglesia? Porque esta iglesia no disminuye el crecimiento, esta iglesia al contrario, hay más pastores, hay más iglesias, hay más institutos bíblicos, hay más graduados, hay más hombres y mujeres sirviéndole al Señor del cielo. Algo está pasando. ¿Sabe qué es? Es el poder del Espíritu de Dios que se mueve en esta iglesia. A mí me llama la atención que Josué en el capítulo 24 él dio el discurso de despedida. Y quiero hacer énfasis porque todo el capítulo es muy importante. Pero él dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, porque ahí estaban los dioses, a quienes sirvieron tus padres y mis padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos donde estamos viviendo, donde habitáis. Pero él dijo, yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos, y yo me comprometo a vivir para Jehová. Yo hago un pacto, yo hago un compromiso de vivir para Jehová. Entonces el pueblo dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. En este discurso Josué habló de la intersección que tuvo, o el encuentro que tuvo el pueblo de Israel con un profeta llamado Balaam, el cual la Biblia dice que este hombre llamado Balaam, a través del deseo de adquirir dinero, regalos y muchas cosas más, hizo pacto con el rey Balac. Y la Biblia nos enseña que por una vez, dos veces, tres veces y muchas veces buscó la forma de enriquecerse, pero al mismo tiempo maldecir al pueblo de Dios. Y consultaba para ver si Jehová le daba permiso. Pero el Dios nuestro le dijo, a este pueblo nadie lo maldice, porque ya yo lo bendije, y lo que yo bendigo nadie lo puede maldecir. Tú eres la bendición de Dios que está aquí en esta tierra. La tierra es bendita por las oraciones de esta iglesia. La tierra es bendita por la bendición de este pueblo. El mundo es bendito por la bendición de una iglesia. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, a esos yo voy a maldecir. Yo no tengo por qué igualarme con el mundo, porque ellos me maldigan, o porque ellos me persigan, o porque ellos están hablando cosas o haciendo cosas. Nuestras peleas las peleamos de rodillas. Nuestras peleas son en la presencia del Dios Todopoderoso. Esta iglesia sabe adorar al Dios del cielo. ¿Sabe algo?
haciendo mención o referencia, Dios habló en el capítulo número 1 acerca del mensaje a las 7 iglesias. Y en el mensaje a las 7 iglesias se refirió a la iglesia de Pérgamo, diciendo: escribe al ángel. Y cuando dijo escribe al ángel, no se refirió a los miembros de la iglesia, se refirió al pastor de la iglesia. Dijo: escribe al ángel de la iglesia que tiene, óyeme, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, es Jesús. Yo conozco tus obras y dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Óyeme bien, ¿dónde vives? Yo sé y conozco tus obras, que tú vives donde está el trono de Satanás. Pero, digan conmigo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde, otra vez, donde mora Satanás. Nótese algo tan importante. Cuando este ángel de Dios soportó todas estas cosas, y Dios sabía dónde vivía, Dios sabía dónde moraba, aun cuando fue muerto Antipas. Pero aparece un pero: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen ¿qué? La doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Qué bueno que hay una oportunidad de arrepentimiento. Dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Habían 2 mensajeros dentro de esta iglesia, uno que representaba a Balaam y otro que representaba a los nicolaitas. Formaban parte en una similitud de doctrina o desobediencia, en la seducción de introducir enseñanza para que el pueblo de Dios comenzara a pecar, a caer en la desobediencia y en un acto de inmoralidad llamado fornicación. Sabiendo Balaam en aquel tiempo que sedujo al pueblo a pecar, porque él sabía que mientras el pueblo pecara, Dios se alejaba del pueblo. Mientras el pueblo pecara, entonces Dios no estaba con su pueblo, y esto produjo una mortandad en el pueblo de Israel. Pero aparece una palabra aquí a la iglesia en Pérgamo: arrepiéntete. Hay una palabra aquí para el avivamiento, hay una palabra aquí para el crecimiento, hay una palabra aquí para todos nosotros. ¿Sabe qué es? Arrepentimiento. En el mensaje a la iglesia en Éfeso le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero aborreces la doctrina de los nicolaitas. Nótese, aborrecía la doctrina de los nicolaitas, pero había perdido ¿qué? El primer amor. Es decir, está frío, está descarriado, está abandonado de los principios, pero sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Dios quiere decirnos en esta noche es que hay una iglesia gloriosa, la cual lleva su nombre. Y esta iglesia, para poder estar en las bodas del Cordero, necesitamos permanecer en el estado en que hoy estamos.
Seguiremos celebrando más convenciones, llenando más estadios, llenando más estadios. Y ¿sabe algo? No sé si la licenciada Miriam ya se fue. Ella me dijo la semana pasada: pastor, le dejo el Napoleón Rodríguez. Le dije: no cabemos. Me dijo: le dejo el Domo Bolivariano, que no lo vamos a prestar más, pero por el motivo del problema que tenemos, le cedo el Domo Bolivariano. Le dije yo: tampoco cabemos. Dijo: y entonces, que ustedes son tantos así. Y es que ustedes son tantos así. Ella estuvo hoy aquí y vino, fue a saber si era verdad o no era verdad lo que nosotros dijimos. Pero ella se dio cuenta que es verdad, que esta es la iglesia del Señor Jesucristo y que las hermanas no necesitan ningún toque en su rostro, no necesitan cosas mundanales, ni los hermanos tampoco. Hemos aprendido a depender del Dios del cielo, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y la iglesia en Tiatira le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero dice algo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Digan todos: toleras. Diga: una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa no tolera. No tolera. Un pastor glorioso no tolera esas cosas. Pero toleras ¿a quién? A esa mujer. Porque esa mujer es otra iglesia. Porque es otra enseñanza. ¿O no es así? Pero tienes ahí, toleras a esa mujer, porque la mujer, la iglesia es símbolo de mujer. Y tienes ahí a esa mujer que se dice ser ¿qué? Profetiza. Profetiza. Se dice. Ella dice que es profetisa, pero yo no le he dicho que ella es profetisa. Y yo no estoy de acuerdo con lo que ella enseña. Óyeme bien. Que enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Y qué dice la Biblia? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, ¿qué dice? Adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. ¿De la obra de quién? De ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña ¿qué? La mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, porque nótese, eso, las enfermedades se van transmitiendo poco a poco. Con una sola persona se contamina todo un pueblo. En una casa, cuántas familias hayan, pero una sola persona infectada comienza a hacerle daño
a todas las demás personas. Y para eso se restringen las normas y se establecen normas de aislamiento. Y es necesario ser muy vigilante, porque esta iglesia es del Señor Jesucristo. Él la compró a precio de sangre. En el capítulo 20, Pablo escribe a la iglesia. Él está diciéndole que ellos no verán más su rostro. Ustedes no verán más mi rostro, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pero dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, Él dice, nótese, Josué hace un encargo y habla. Cuando usted pueda, lea el capítulo 24 del libro de Josué. Y ahora el capítulo 20, usted está viendo diciendo: porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Él no dijo ahorita, dice después que yo me vaya, después que yo no esté aquí, van a entrar ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Él está haciendo un encargo en el futuro a la iglesia. Él está diciendo: estoy hablando con una visión profética de que es necesario tener mucho cuidado. Hoy lamentablemente, y digo lamentablemente, muchos cristianos están dependiendo del internet, otros del TikTok. Y me dijo una vez una pareja en un estado que fuimos a un servicio a tener un problema, y dijo esa pareja: yo no necesito ir a oír a ese pastor, porque yo me alimento por las redes, porque yo a través de las redes yo me alimento. Yo le dije: es necesario la presencia, es necesario la armonía. Entonces inmediatamente dijo: yo no tolero a ese pastor, yo no tolero esos hermanos, yo no tolero esa iglesia. Unas cuerdas de hipócrita, unas cuerdas de falso. Qué triste cuando se manejan lenguajes como esto. Hablamos a una iglesia general, hablamos a una iglesia convencionista, hablamos a una iglesia que ama al Dios del cielo. Entrarán lobos, digan lobos rapaces. Pero ¿cómo es eso de los lobos rapaces? Está hablando de un animal cuadrúpedo. Está hablando de un lobo que anda en la selva, ¿o de quién está hablando? Está hablando quizás de una persona con un comportamiento de esa forma, que no tenga amor por la iglesia, que no perdone. Cuando dice no perdonará al rebaño, cuando dice que no perdonará al rebaño, es porque le importará solamente él, su familia, y solamente hablará por él. Y aquí se hace lo que yo estoy pensando y el beneficio es mío. De otra forma, entonces hay una actitud bajo un síndrome llamado licantropía. La licantropía es la transformación de hombre a lobo. Cuando el hombre actúa de esa forma, porque no se sujeta a la norma de Dios, y de esa hay muchas personas en contra
de la iglesia del Dios del cielo. Pero gracias a Dios por una iglesia que ha aprendido a depender de Dios, a amar a Dios, que come la palabra, vive la palabra, predica la palabra. Y Pablo dijo que en los últimos días se levantarán de vosotros mismos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y dice, no dice que viene de afuera, dice que de nosotros mismos. De pronto, quizás usted no está muy alegre con este mensaje. Quizás usted no está aplaudiendo mucho, no está muy alegre. Yo no tengo problemas. Yo sé lo que estoy haciendo. Y también sé la responsabilidad que yo tengo con esta iglesia. Y hasta el último día que yo sea presidente de esta iglesia, le tengo que dar cuentas a mi Creador, porque Él me la entregó para que yo la pastoree, para que yo la guíe, para que yo enseñe el alimento y para que ataque todo aquello que no sirve, porque la iglesia es del Dios Todopoderoso. Los nuevos apóstoles pentecostales, los que tienen apariencia y los que quieren ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. De eso había también en la iglesia de Asia. Los que ya no se conforman con la verdadera doctrina de Cristo. Porque la Biblia dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con qué. Con la sana doctrina. Se necesitan hombres sanos. Y usted para estar sano necesita comer un alimento balanceado. Si comes hamburguesa y perro caliente con Coca-Cola todas las noches, vas a crecer. Vas a crecer con tu estómago y vas a sufrir esa enfermedad que se llama hidropesía. Un estómago muy grande, pero no tienes una consistencia física saludable. Y de repente si se come mucho aquí sin tener una base bíblica, entonces se empieza a sufrir de hidrocefalia. Una cabeza muy grande, pero un cerebro muy pequeño. Y es una persona que no piensa como debe de pensar. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Los que están diciendo que esta iglesia está atrasada 2000 años. Hermano Ramón, y de vosotros mismos y de nosotros mismos, hay pastores que se están alimentando del TikTok, de Instagram, de WhatsApp y de otros medios, y ya están hablando el hebreo, el arameo y los cánticos. Eso, esta es la iglesia del Señor, eso está viejo. Soy bautizado como manda el Salvador. Eso está demasiado viejo. Quería cantarlo esta noche, hermano Moisés. ¿Dónde está Moisés? Quería cantarlo esta noche, hermano Moisés. Entonces, y poco a poco, como dice la Biblia, encubiertamente van entrando uno por uno. Porque aquí la iglesia comenzó con uno, con Cristo Jesús. Y después con otro, con dos, con tres, hasta completar 12, como dijimos en el mensaje.
12, después 120, 3.000, 5.000, y aquí no hay 5.000, hay más de unos 25.000, entonces 24.000. Pero ¿hasta dónde ha llegado la iglesia? Yo sé que estos ramos de flores están muy hermosos, pero ¿de dónde salió esta flor? Para poder hacer este florero y adornar este altar, hubo que echarle cuchillo a un árbol, sacrificar algo. Hermano, aquí alguien tiene que sacrificarse. Aquí alguien tiene que dar su vida. Aquí alguien tiene que decir esto. ¿Miedo a quién? ¿Temor a quién? Que me voy a rayar si el rayado es el más sabroso con yuca. Pero hay portillos que se hacen y poco a poco, entonces, una pequeña fisura se convierte en un portillo. Pero Isaías dice: ustedes serán llamados como reparadores de portillos. A algunos no les gusta reparar portillos. Yo no soy reparador de portillos y yo no le pongo mucho cuidado a eso. Depende del interés que tenga. Pero yo fui llamado a ser un reparador de portillos. Yo fui llamado a guiar la iglesia de Dios. Él me dio una vara y Él me dio un cayado. Los falsos apóstoles, y quieren que les llamen apóstoles, pero para ser un verdadero apóstol tenía que haber visto al Señor vivo, tenía que haber oído al Señor vivo, y después que Cristo murió y resucitó, entonces tenía que verlo y oírlo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese es el verdadero apóstol. Pero ahora hay muchos rabinos. Yo canto en hebreo, yo canto en griego, yo canto en arameo, y aquí queremos cantar son puros cánticos, porque entonces yo quiero abrazar el ¿qué? El judaísmo. Y entonces, y le dije yo a uno: ¿y qué quiere usted? Ser un prosélito. Pero sabe usted quiere ser un prosélito, pero sabe que Jesús dijo: ay de vosotros, porque camináis ¿qué? Mar y tierra por hacer un prosélito, y después que hacen un prosélito lo hacen 2 veces más hijo del infierno que hijo del reino de Dios. Porque hay gente que está buscando popularidad. Hay personas que no quieren alabar a Dios, ni tampoco le importa la congregación a la cual representa. Hay un interés personal. Otra vez hubo que cortarla, causarle dolor. Quizás usted está sintiendo dolor ahora, y quizás usted está diciendo: yo quiero otro mensaje, yo quiero otro mensaje. Vaya a ver si le duele una muela, y para curársela tienes que, si no te anestesian, tienes que sufrir el dolor. Y si tienes un dolor en tu estómago, si es problema con tu vesícula o es problema con tu apendicitis, y te puede dar una pancreatitis, o te puede salir otro problema en el estómago o en la pierna, no sé, pero tienes que ir al especialista. Aquí el único especialista se llama Cristo. Yo solo lo que soy es un servidor. Yo lo que soy es un mesonero del Dios del cielo. Y que Él me dijo: apacienta la grey de Dios, apacienta la grey de Dios. Entonces hay que dejarse crecer el cabello.
para ser un nazareo como Sansón y ser un pequeño sol, porque de repente una refinada, que es lo que quiere decir Dalila, está buscando algo allí para congraciarse. Y como dice la Biblia, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Pero esa iglesia que está ahí, tan linda, tan hermosa que se ve, aquí se ha predicado solo mensajes de unidad y de unicidad. Unicidad por el Espíritu Santo, como oíamos esta mañana. Pero sabe, cumpliendo 68 años cuando comenzó la iglesia, como oíamos en la reseña histórica con los hermanos Mesa, después los hermanos Morley, los hermanos Martínez, los hermanos Burton, hermanos Ibáñez, el hermano Betín, los hermanos Garcés, el hermano Ramón Pérez y otros más que están aquí. Y por eso dimos placa de reconocimiento a los que tienen 50 años, más de 50 años, y otros cerca de 60 años. Pero algunos ya durmieron en la paz del Señor, y algunos ya no conocieron al hermano James Burton, otros no conocieron al hermano Isidro, otros no conocieron al hermano Mota, otros no conocieron al hermano José Fonseca. Estoy hablando de los pioneros, de los héroes de la fe de la iglesia del Señor Jesucristo, los que han permanecido en esta iglesia. No estoy hablando de divisionistas, no estoy hablando de los que han salido por otras causas de inmoralidad. Yo estoy hablando de los que han mantenido su fe, y estoy hablando de una iglesia que se mantiene en santidad, guardando los principios del Dios del cielo. Entonces se busca la popularidad, y los pentecostales de hoy, con un complejo de judío. Y no solamente eso, sino que hay problemas que se están viviendo en las iglesias. La descripción de muchas personas a través de una desobediencia. Pero yo quiero decir algo en esta noche a esta iglesia, en el nombre santo del Señor Jesús. Los medios colapsan, pero la palabra de Dios no pierde su efecto. La iglesia no está para ser trastornada por el mundo, pero sí el mundo puede ser trastornado por la iglesia. Los niveles de espiritualidad tienen que subir y no bajar. Los grados de santidad tienen que subir y no descender. La identidad apostólica debe de aumentar cada día. Las teorías creacionistas deben de ser más fuertes que la teoría divisionista. La tecnología se impone, pero Cristo es poder de Dios y sabiduría. La iglesia de Cristo, como iglesia de Cristo, queremos más biografía. Digan todos biografía. Digan todos biografía. Porque si quiere un libro que le habla a usted de biografía, es la Biblia. Más biografía y menos pornografía. El poder del evangelio verdadero de Cristo no es religión, es la sangre del Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de la sangre de Cristo, es que Cristo es Dios sobre todas las cosas. No dilates la senda de la sangre. Camina y deja huella. Si puedes dejar huellas en tu compañero, déjala. Hay un deterioro. Óyeme bien. Hay un deterioro en la sociedad. Pero hay una iglesia. Hay una iglesia que ha guardado los principios. Hay una iglesia que se ha guardado. Hay una iglesia que ha vivido para Dios. Hay una iglesia que ama al Dios del cielo. Hay una iglesia que no ha negado su nombre. Hay una iglesia que está aquí en la tierra
y que está ocupando las gradas en esta noche, y que tú como iglesia del Señor Jesucristo te fue transmitida una palabra profética, que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor de la gloria. Aquí está esta bandera, aquí está esta bandera. Esta es la bandera de tu iglesia. Aquí está la iglesia que Él compró. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Tú formas parte de ese cuerpo donde Él te engendró y que tienes un diseño. No permitas que tu ADN sea contaminado. Tú tienes la visión, tú tienes la revelación. Ayúdame. Tú tienes la visión, tú tienes la revelación. ¿Conoces tu iglesia? Te están ofreciendo otras cosas. Te están ofreciendo bolsas de comida. Te están ofreciendo regalos como a Balaán. Pero la doctrina del nombre de Jesucristo no se negocia, no es negociable. Yo no negocio mi doctrina. Yo no negocio la iglesia. La iglesia es de Cristo. ¡Oh! No negocie la doctrina. Esta es tu iglesia. Hay un poder de Dios dado para tu vida en esta noche. Que alguien que vino aquí con una necesidad, que vino enfermo, puede irse sano. Puede irse sano, puede irse libre. Ahí donde tú estás, haz cadena de oración de 3 personas ahora y empieza a declarar la sanidad en el nombre glorioso de Jesús. Tú tienes algo allí que se llama poder del cielo. Puedes imponer tus manos sobre alguien que está a tu lado ahora, que no haya recibido el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo empezará a descender ahora, porque hay promesas para esta iglesia, hay promesas para este pueblo. Declaro una palabra profética ahora para ti, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe liberación. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. ¿Dónde están los que quieren recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde están los que vinieron a recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde están los que quieren recibir el poder? Empieza ahora a recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora. Comienza a adorar al Dios del cielo. Recibe esa palabra. Ora para alguien en el nombre de Jesús. Ora para alguien ahora. Ora para tu persona que está al lado. Empieza a imponer manos ahora. Empieza a transmitir oración en el nombre de Jesús. Poder del Espíritu de Dios sobre cada uno de los que están ocupados allí en las gradas. Porque el poder del Espíritu Santo está aquí en esta noche. Él está dispuesto a tocar a alguien. Él está dispuesto a tocar a alguien. ¿Dónde están los que quieren un milagro? ¿Dónde están los que vinieron a recibir ese milagro? ¿Dónde están los que quieren recibir ese milagro? Ahora en el nombre de Jesús, empieza a adorarle ahora. Empieza a adorarle ahora. Recibe ahora ese milagro. Ministra sobre tu hermano que está a tu lado. Toca a alguien que está a tu lado en el nombre de Jesús. Ora. Ese que está a tu lado va a recibir sanidad. Ese que está a tu lado va a recibir sanidad.
Ese que está a tu lado va a recibir el poder del Espíritu Santo. Deja que la presencia de Dios empiece ahora a descender sobre tu vida. Si dos o tres de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de que cualquier cosa les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres ver manifestación de Dios en esta hora? ¿Quieres ver la gloria de Dios descendiendo en esta hora? Él está aquí en esta noche. 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 Empieza a adorarle allá. Adórale allá. Adórale allá. Adórale allá. Adórale allá. Aquí hay poder. Recibe. Esa es la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia del Dios del cielo. Esta es la iglesia que Él compró a precio de sangre. Esa es la iglesia de Él. Esa es la iglesia que no duerme. Es la iglesia que no se estanca. Es la iglesia que crece. Es la iglesia que tiene avivamiento. Aquí está la iglesia. Ahí está el poder del Espíritu de Dios tocando a alguien. Ahí está el poder del Espíritu de Dios tocando a alguien. Solo ora por alguien. Recibe ahora el poder del Espíritu de Dios. Alguien vino por un milagro en esta noche. Alguien quiere irse sano. Alguien quiere irse sano en esta hora. Aquí está el poder del Dios del cielo. El poder que sana, el poder que libera, el poder que hace milagros. Aquí está en esta noche. Solo tienes que decir la palabra. Declaro ahora esta palabra profética sobre tu vida y te declaro sano en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Recibe la palabra. Ahora. Que se mueva el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Músico. Deja que se mueva. Ahí se está moviendo. Ahí está el poder del Espíritu de Dios. Ahí hay espíritu de sanidad. Ahí hay liberación. Ahí hay poder de sanidad. Recibe. Recibe. Este es tu día. Recibe. Aquí está el poder del Espíritu de Dios. Recibe ahora. Ahí está. Solo recibe. Recibe ahora la unción. Recibe el poder. Recibe la palabra. Recibe tu sanidad. Recibe tu milagro. No te devuelvas enfermo. Recibe la sanidad y regrésate libre. Entre nosotros. Él está aquí. Él está ahí. Él se quiere mover en tu vida. Nada se comparará con la gloria que ha de venir. En tu hogar. Te quieren ver en tu familia. Ponga mano ahora. Declara la sanidad. Tan deseado aquí. Ahora declara el milagro. Mas nada se comparará. Te declaro sano. Con la gloria que ha de venir. Presencia. Ahí está la... Yo no soy de aquí, a casa volveré. Él me vendrá a buscar y con él
sí, sí. Sí,